¿Qué tal? Buenas tardes, les doy la bienvenida. El tema que yo voy a presentar se llama Derechos Humanos e Inteligencia Artificial. Y bien, un poquito de contexto sobre este tema que voy a presentar, pues es parte de una investigación sobre la ética de la inteligencia artificial en procesos de perfilado y clasificación de personas. Y pues aquí podemos ver que esta evolución de las tecnologías que hemos venido presenciando desde los años 40, a lo mejor cuando empezó con la ENIAC, la UNIVAC, pues a lo mejor en estos días es mucho más sofisticada, al grado de que nos presenta serios desafíos en cuanto a la dignidad humana, los derechos humanos, y ahora todo esto más potenciado con las inteligencias artificiales que hemos estado viendo que se liberan, el cómo están analizando la información que compartimos en redes sociales, etcétera. En tal sentido, bueno, pues la intención de esta presentación es hacer un pequeño análisis de lo que ha sido la evolución de la inteligencia artificial y ver cómo esto también impacta en los derechos humanos de las personas. Aquí pues a lo mejor vemos que el origen como tal de lo que se conoce en este momento como inteligencia artificial pues viene desde los años 50 con el famoso test de Alan Turing. Los 56, 1956, John McCarthy acuña el término como tal de inteligencia artificial. En concreto podríamos, entre muchas definiciones que hemos encontrado, podemos concretarnos a decir que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para hacer cosas que si las hiciera un humano parecería inteligente o lo harían parecer inteligente. En ese sentido, pues vemos que la inteligencia artificial puede hacer cálculos matemáticos, aunque aún todavía no es muy especializada. Puede generar textos, puede generar imágenes, puede generar videos, puede darnos guiones, puede darnos ideas. Por lo tanto, pues estamos hablando de una inteligencia artificial. Artificial porque pues carece de los elementos biológicos que caracterizan al ser humano como un ser pensante, un ser racional. Y al final, pues el que la máquina no tenga esta capacidad para poder, digamos, autoaprender, auto regenerarse, pues la deja todavía un tanto deficiente, aunque hay pretensiones de que se llegue a construir lo que se conoce como una inteligencia artificial general, que podrá aprender por sí sola cosas para las cuales no fue programada en un principio. Y ahorita pues podemos ver que la inteligencia artificial pues ha tenido mucho impacto en cuestiones de plataformas de generación de contenidos. El más famoso pues es el ChatGPT. Sin embargo pues existen otros como Perplexity, Google Bard o el Gemini ahora. También Meta tiene su propia inteligencia artificial, Microsoft, entre otras. También los de generaciones de imágenes. Sin embargo, si vemos, también se está utilizando la inteligencia artificial en procesos de análisis de información y el perfilado de personas para, en base a ello, poder determinar a qué derechos son, digamos, acreedores las personas, es decir, qué puedo ejercer como derechos en la red o en mi vida personal derivado del análisis que se haga de la información. Por ejemplo, Katie O'Neill menciona de los ejemplos donde se utiliza el análisis de información con algoritmos de inteligencia artificial para poder perfilar a las personas y en base a ello poder determinar la probabilidad de delinquir de una persona. Y se ha notado que aquí hay ciertos sesgos, lo mismo por ejemplo en el trabajo para seleccionar personas, hay ciertos sesgos en los algoritmos que descartan a personas que podrían tener buenas capacidades para poder ofrecer su mano de obra a alguna empresa, pero porque simplemente el algoritmo determina que no es la persona adecuada, se descartan y esto pues repercute de manera directa en la vida de las personas y es un atentado hacia sus derechos humanos. Podemos ver entonces que los derechos humanos ante lo que sería el uso de la inteligencia artificial, pues presenta a lo mejor ciertas oportunidades en el sentido de que quizá una inteligencia artificial pueda ser más rápida y específica para la detección de alguna enfermedad, para la detección de temprana de estas enfermedades o para los tratamientos.
Sin embargo, también hay ciertos riesgos. Pensemos que si se usa de manera adecuada y se entrena con los datos correctos, puede ayudarnos a salvar vidas, pero también hay cierto riesgo en cuestión de los datos que pueden tener ciertos sesgos. Si los datos con que se entrena una inteligencia artificial tienen sesgos, no me va a dar un resultado correcto y por lo tanto puede vulnerar los derechos humanos de las personas. O de igual manera, si intencionalmente se utiliza para conocer el perfil psíquico o psicográfico de las personas, también puede ayudar a generar contenidos que vayan específicamente enfocados a impactar en la psique de esas personas y llevarlos a que realicen ciertas acciones convenientes o a los partidos políticos o a las empresas. Por lo tanto, pues vemos que sí es necesario que haya una regulación. No basta ya con los códigos de ética, con los marcos éticos que son de adopción voluntaria, porque normalmente las empresas que tienen el control de estas tecnologías, mientras tengan la posibilidad de ignorar esos marcos éticos, obviamente que lo van a hacer y van a ver o van a velar por el beneficio económico que puedan obtener con la explotación de los datos personales. Por lo tanto, es necesario que sean leyes un poco más estrictas, que sean de obligado cumplimiento. La Unión Europea a lo mejor es la que lleva un poquito la delantera. Brasil va avanzando bastante bien en cuestiones de regulación de la inteligencia artificial. Se ha notado que en estas leyes, por ejemplo la ley de la Unión Europea, pues sí, se contemplan estos riesgos, se contemplan estas tecnologías que pueden vulnerar los derechos humanos de las personas. Sin embargo, también podemos darnos cuenta que se propicia el tratamiento y la explotación de los datos para cuestiones económicas. Es decir, estamos en una era en la que se dice que estamos en una economía de los datos. Por lo tanto, se está dando esa libertad para explotar los datos en pro de esa economía. Pero creo que ahí, aunque haya ciertos lineamientos ya que nos ayudarían de cierta manera a proteger la dignidad de las personas, la integridad de las personas, pues tampoco se está cumpliendo del todo porque se, digamos, da prioridad a ese beneficio económico que se pueda tener. Por lo tanto, las empresas tecnológicas pues siguen teniendo esa libertad para explotar la información y no está cuidando del todo esa integridad o la dignidad de las personas. Entonces, si vemos, pues a lo mejor los derechos humanos vienen desde muchos años antes, sin embargo empiezan a hacerse globales o empieza a haber un marco global de protección de derechos humanos a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Sin embargo, fue hasta los años 70 cuando en el estado de Land de Hesse en Alemania se crea una ley ya como tal de protección de datos personales. Luego también se creó la Privacy Act en Estados Unidos y de ahí para acá pues hemos visto que hay leyes de protección de datos personales en casi todos los países. Estas leyes pues se supone que de cierta manera garantizan la privacidad de las personas en el sentido de que nadie debería de poder tener injerencias arbitrarias en la vida privada, es decir, conocer aquella información que no sea del todo pública. Sin embargo, pues vemos que las tecnologías a menudo vulneran este marco de privacidad. En parte porque las personas no leemos las políticas de privacidad de las plataformas tecnológicas que utilizamos. En segunda porque pues las plataformas lo que tratan es de hacerse de la mayor cantidad de información posible, por lo tanto no recolectan información proporcional. Por ejemplo, cuando instalamos una aplicación en el teléfono móvil vemos que nos pide acceso a la cámara, al micrófono, a las imágenes, al almacenamiento, cuando a lo mejor lo que yo quería era solamente navegar por alguna ruta, ¿no? En el caso de Google Maps. También en cuestiones, por ejemplo, de transparencia, vemos que si se quisiera hacer una auditoría para ver exactamente cuál es el proceso que están siguiendo los algoritmos para llegar a cierta determinación, pues no es del todo clara. Por eso es que les llaman cajas negras a estos algoritmos, porque no se puede conocer a ciencia cierta cómo es que están llegando a esa determinación. Incluso quienes las programan puede que no tengan del todo claro cómo es que están llegando a las conclusiones o a las determinaciones que llegan, porque
en cierto modo también depende de la información con la que son entrenadas estas plataformas, estos algoritmos. Y en ese sentido no depende solamente de la programación, no depende solamente de lo que el programador quiera que esa inteligencia artificial realice, aunque obviamente estas también son programadas, son creadas con ciertos lineamientos, ciertos requisitos que las personas que las solicitan pues les demandan a los programadores y tienen que apegarse a ello. Vemos que si hablamos del consentimiento para la cuestión de la recolección de información, pues muchas veces a lo mejor viene en letras pequeñas, no es del todo clara, es muy confuso, son avisos demasiado largos que no leemos porque no tenemos esa cultura de la lectura y al final se nos hace más fácil aceptar esas condiciones sin saber exactamente qué es lo que estamos aceptando y puede que no todo esté del todo claro en cuestiones de dar ese consentimiento y por eso es que pueden estar haciendo una recolección arbitraria sin el consentimiento de las personas porque no se informa claramente qué es lo que se hace o para qué se utiliza dicha información. Vemos que en algunos de los riesgos, por ejemplo, ya hablábamos de los sesgos algorítmicos, que pueden despedir a personas, pueden limitarnos el acceso a ciertos derechos, ciertos servicios, por ejemplo, el uso de transporte público en el caso de China, donde derivado del comportamiento social de una persona se le pueden impedir el acceso a estos servicios. Vemos que hay una vigilancia masiva, no precisamente gubernamental, sino comercial, para poder perfilar y tener, digamos, un mayor impacto en la publicidad para tener mayores probabilidades de venta. En la toma de decisiones automatizada, pues a lo mejor todavía habría que verificar porque aquí podemos ver que las máquinas no tienen ese razonamiento humano que nos caracteriza, que nos hace conscientes. Por lo tanto, basados en cálculos matemáticos, puede dejar al de lado cuestiones emocionales, cuestiones empáticas que pues nos caracterizan a nosotros y que digamos esa toma de decisiones puede ir sesgada o puede ir cerrada hacia solamente un objetivo. La falta de responsabilidad, aquí podemos ver que las empresas al momento de que liberan sus inteligencias artificiales ya no se hacen del todo responsables de las acciones de esas inteligencias artificiales. Se alude a que es una decisión automatizada, que es autónoma y que no tiene nada que ver con la empresa que construyó esa inteligencia artificial. Sin embargo, sí está impactando en los derechos de las personas. Ya hablábamos también un poco de los principios éticos, que es necesario desarrollar la cultura de la ética al interior de las empresas, no solamente como lineamientos o marcos éticos para la construcción, sino más bien como valores humanos que nos ayuden no solamente a acatar algo por necesidad o por obligación, sino más bien por principios propios de la organización y de su personal y de los dueños de dicha empresa. Es necesario también que los marcos jurídicos aborden estas temáticas, que sean un poco más estrictas, que sean un poco más conscientes en el sentido del impacto que tiene el análisis masificado de esta información personal y cómo puede repercutir tanto a nivel de los derechos humanos de las personas como en la misma integridad y en la misma dignidad de las personas, así como en su economía, etcétera, e incluso en la libertad de elección, en la autonomía de la persona, porque ya no estamos actuando muchas veces con, digamos, conciencia, estamos actuando por seguir un ritmo tecnológico, porque parece que es lo correcto. Sin embargo, puede que estén siendo sesgadas nuestras decisiones en la vida cotidiana. Se necesita también que haya una revisión, una rendición de cuentas un poco más estricta, que sí se cumpla con auditorías, que sí se exija a las empresas que presenten sus análisis previo a liberar sus inteligencias artificiales para garantizar que las empresas no están vulnerando los derechos de las personas ni están atentando con su autonomía individual. Como conclusión podemos ver que es necesario una colaboración de las personas, tanto a nivel social como a nivel organizacional, para poder adecuar
y poder ver que los algoritmos o las inteligencias artificiales que se liberan pues no atenten o no dañen a las personas ni a los derechos humanos, no repercutan socialmente de manera negativa. Debe haber un equilibrio entre los beneficios que buscan las empresas y los beneficios que pueda tener una persona, y no que resulte más perjuicioso el uso por la sociedad de esa inteligencia artificial que el beneficio que tiene la empresa. Es necesario que la regulación sea sólida, que sea más estricta, para que se puedan respetar los derechos humanos. Y pues obviamente en cuestiones de la innovación también hay que impulsar la innovación, pero hay que tener como base los principios humanos, los valores como personas, que seamos éticos, que no utilicemos la tecnología para vulnerar derechos, sino más bien que la utilicemos sí para obtener un beneficio, pero que también la sociedad obtenga un beneficio justo y que no sea vulnerada en su integridad. Y bueno, con esto doy por terminada la plática. Espero sea de su interés y nos vemos a la próxima.